Testimonio de matrimonio restaurado. Más que feliz de estar contigo. Catherine, ¿cómo comenzó realmente tu restauración? Era agosto, tenía 8 meses de embarazo y mi esposo regresaba de un viaje de 3 meses que había hecho por su trabajo. De la nada, al día siguiente de su regreso, me dijo que no sentía nada por mí. Estaba devastada. Hablamos y acordamos permanecer juntos, y pensé que todo estaba arreglado. Pero pocos días después del nacimiento de mi hijo, descubrí que en realidad se involucró con otra mujer durante el viaje. Mi mundo parecía haberse acabado. Simplemente no dejé de vivir en ese momento de desesperación solo porque tenía un bebé que dependía completamente de mí. Dijo que lo sentía, así que decidí perdonarlo, pero nada fue como antes. El gran error que cometí fue cuando comencé a perseguirlo, revisando su teléfono celular, hurgando en sus bolsillos y cajones. Me volví hacia un mendigo, suplicando amor y afecto. Pensé en cómo habían sido las cosas. Siempre había tenido a mi marido a mi disposición, a mi llamada. Todo lo que podía pensar era lo injusto que era esto. ¿Por qué me había pasado esto a mí, a nosotros? No podía entenderlo, porque nuestro matrimonio siempre había sido maravilloso. A finales de ese año tuvo que viajar nuevamente, y esta vez me envió a vivir a la casa de mis padres en otro estado. Las fiestas de fin de año pasaron, el tiempo y nos hicieron ver en pareja, pero nada de lo que hicimos nos volvió a juntar como pareja. Entonces, un día recibí una llamada de una mujer, la otra mujer. Estaba furiosa y de nuevo sin mi hijo sabía que estaba lista para terminar con todo y sabía que podría haberlo terminado también. Cuando lo confronté, una vez más estaba arrepentido, pero esta vez busqué la ayuda de nuestro pastor, quien habló mucho con él. Le hice llamar a la otra mujer frente a mí y escuché mientras terminaba todo con ella, pensando que todo estaba arreglado, creyendo que se había reconciliado con Dios. Viajamos a la casa de mis padres para pasar sus vacaciones y tener a nuestro bebé. Sin embargo, la inseguridad dentro de mí continuó. En varias ocasiones toqué el tema de cómo me sentía, pero solo lo encontré con más disculpas y promesas. Él dijo que se acabó con la otra mujer. Cuando regresamos a casa, las cosas empeoraron. Iría a trabajar y no volvería, diciendo que estaba de servicio, pero estaba segura de que no era allí donde estaba. Incluso intercambié mensajes ofensivos con la otra mujer. Oh, cómo me arrepiento de eso y de tantas otras cosas que hice. El fondo del pozo en el que había estado cayendo fue cuando desapareció durante un mes. Nos dejó a nuestro hijo y a mí sin un centavo. No pagó el alquiler y luego envió un mensaje diciendo que su barco había viajado nuevamente. Fue entonces cuando recibí ayuda de algunas personas que también estaban orando por nosotros. Sin embargo, seguía corriendo tras él y cada vez me decía que volvería a casa. Pero pronto me pedía que volviera a la casa de mis padres a vivir, porque ya no podía mantenerme. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Catherine, cuando lo buscaste de todo corazón? Entonces tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Busqué al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi entendimiento. Entregué todas las aflicciones que estaba sufriendo en sus manos y dejé de luchar con mis armas y me quedé para verlo luchar por mí. Comprendí que esta familia me la había dado el Señor, y si Él permitió que esto sucediera, fue porque tenía algún propósito en nuestras vidas. Me puse a su disposición para que hiciera su voluntad en mi vida. El principal cambio que sentí de inmediato fue la paz. Incluso en los momentos de tristeza, incluso recibiendo las malas noticias, incluso cuando dolía mucho, Dios me consoló. También es lo que me empujó a encontrar a mi esposo celestial, a quien me ofrecieron al comienzo de mi viaje de restauración, pero nunca lo perseguí, no hasta que el dolor se volvió insoportable y me quedé sin ideas. ¿Qué principios de la palabra de Dios o de nuestros recursos, Catherine, te enseñó el Señor durante esta prueba?
Usé muchos principios que aprendí de RMI como un instrumento de fe en este viaje. 1. Déjalo ir. Este principio va más allá de apartarse de su camino. Significaba no buscar a mi esposo terrenal, no llamar para cobrar los depósitos bancarios que nos hicieron, no prestarle atención cuando venía a visitar o pasar tiempo con su hijo. Todo esto era muy justo para exigirle a un esposo, pero Dios me enseñó a dejarlo a su cuidado, a mi esposo terrenal, y confiar en las provisiones del Señor. Un esposo más fiel y amoroso. 2. Cerrar las redes sociales. Una de las formas que el diablo solía herirme era en Facebook, porque la otra mujer sabía que estaba mirando y al enemigo le encantaba atormentarme. Casi a diario publicaba fotos de ellos dos, pero afortunadamente nunca tuve el valor de mirar. Desafortunadamente otras personas me vieron y me hablaron de ellos. La otra mujer también me envió mensajes, pero no los leí. Primero la bloqueé, pero luego me deshice de mi página, lo cual deseé haber hecho como decían mis lecciones y lo hice de inmediato. 3. Dejé de ser contenciosa. Dejé de criticar, dejé de aconsejar y dejé de intentar ser el Espíritu Santo en la vida de mi esposo. Luego procedí a actuar y reaccionar con mansedumbre y dulzura. Cuando llamó, le hablé en voz baja y con amabilidad. Si no me llamaba, ni siquiera lo buscaría, aunque le tomara un mes aparecer. A menudo estaba muy preocupada, pero simplemente le entregué la situación a Dios y confié en que mi esposo celestial lo resolvería. 4. Encuentra su amor. Sin tener un esposo celestial, nunca me hubiera curado, nunca me hubiera mantenido en paz. Incluso después de que fui restaurada, no habría tenido suficiente amor y paciencia para darle a mi esposo, quien regresó quebrantado y exigente. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó a atravesar, Catherine? Los momentos más difíciles fueron cuando mi hijo necesitaba la presencia de su padre. Pensé, mi hijo tiene padre. No fue hecho accidentalmente, ni siquiera por error. Fue soñado, una vez amado y querido, pero ahora vive como si fuera un huérfano. Pero luego Dios me recordó que no nos deja desamparados ni huérfanos. A mi hijo no le faltaba nada, ni cosas materiales, ni amor, ni atención. Estaba rodeado del afecto de toda mi familia. Fue al llevar mis preocupaciones a mi esposo celestial que pude ver la verdad y dejé de luchar. Comenzó a ayudarme a entender que dado que tenía un esposo celestial, eso significaba que él también era el padre de mi hijo. Tan pronto como me di cuenta de esto, mi hijo nunca tuvo tanta leche para beber, ni tantos pañales en existencia como entonces. Su padre proveyó todo. Como dice su promesa, debido a la falta de cuidado de su padre, Dios le dio todo a mi hijo, incluso a su propio médico privado durante este tiempo. Fue realmente irreal. Catherine, ¿cuál fue el punto de inflexión de su restauración? El punto de inflexión es muy difícil de definir con exactitud, pero puedo decir que fue hace aproximadamente un año. Por primera vez, mi esposo terrenal habló de irnos de vacaciones con nosotros. Sin embargo, ya había comprado pasaje para pasar las vacaciones con mi hermana. Entonces, cuando me preguntó, le pregunté gentil y amorosamente si no le importaría tomar otro barco, y aceptó felizmente. Para ser honesta, estaba un poco preocupada, pero todo salió muy bien. Disfruté de mis vacaciones con mi hermana. Luego, después de unos días, llegó. Le hablé muy amablemente, lo dejé solo esperando que se acercara a mí, y nunca le pregunté nada sobre lo que había hecho cuando no estaba conmigo. También resistí la tentación de preguntarle qué había hecho durante el año que estuvimos separados, qué había hecho que nos había metido en este lío. Creo que la tentación se debió hacer agradable cuando mi hermana siguió molestándome para preguntar, diciendo que no quería saber. En lugar de preguntar cualquier cosa, me quedé en silencio. Luego, mientras hablábamos, escuché cómo comenzaba a hacer planes para el futuro, y mi hijo y yo estábamos incluidos en todo lo que decía, en cada plan que hacía. Mientras mi esposo hablaba, yo estaba hablando con mi esposo celestial,
agradeciéndole en mi corazón, y estaba de acuerdo con lo que mi esposo dijo. Nos tratamos todo el tiempo como amigos durante estas vacaciones sin intimidad física, pero el día de nuestra despedida mi madre vio lágrimas en sus ojos y luego nos sorprendió a todos dándome un beso apasionado. Fue entonces cuando todos supimos que Dios hizo retroceder su corazón y que la restauración realmente había sucedido. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Catherine? ¿Su esposo acaba de entrar por la puerta principal? ¿Sospechaste o podías decir que estabas cerca de ser restaurada? El último día de nuestras vacaciones dijo que volvería cuando empacara sus cosas, pero sabía que era un pozo listo para que yo cayera. Es un error confiar en el hombre, así que descansé en Dios y me acerqué a mi esposo celestial. Si fuera su plan, sucedería. Curiosamente, recuerdo a Erin citando en su libro cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, que cuando las cosas parecen empeorar es porque Dios está a punto de sorprendernos, y pronto comenzó a empeorar. Mi esposo terrenal permaneció impasible durante casi un mes después de nuestras vacaciones, así que simplemente pensé que era el final, porque después de haber estado con nosotros, haciendo planes, de repente desapareció de nuevo. Pero yo tenía a mi esposo celestial, y él era suficiente. Hablé a menudo con el Señor diciendo: Tú, mi amor, has sido mi roca, mi esposo, mi amigo. No necesito nada ni a nadie más. Estoy más que feliz de estar contigo. Mi vida se volvió aún más tranquila y pacífica, viviendo así solo nosotros tres, mi esposo celestial, mi hijo y yo. Cada vez que alguien preguntaba y me recordaba mi restauración, le hablaba a mi esposo celestial. Querido, si es tu voluntad restaurar a mi familia, hazlo, pero si es posible, prefiero seguir con mi vida tal como está. Le dije esto y exactamente 7 días después, mi esposo apareció y me dio un largo abrazo. El día siguiente fue mi cumpleaños, que pasamos todos juntos. Al día siguiente nos dejó a mi hijo y a mí en la casa de mis padres, y cuando fui a acompañarlo hasta la puerta me dio otro beso. Después de eso me dijo que volvería enseguida, solo para recoger sus cosas, y cuando regresara nunca más nos dejaría. Nos aseguró que volvería a hacer las maletas, a darnos un nuevo lugar donde íbamos a vivir juntos. 2 días después, realmente apareció. Juntos empacamos la camioneta que alquiló y llegamos en solo 5 minutos de la casa de mis padres a una casa que él había alquilado para nosotros. Durante los últimos 8 meses hemos vivido en relativa calma. Cada vez que me siento ansiosa o empiezo a buscar lo que necesito de mi matrimonio o de mi esposo terrenal, me apresuro a quedarme a solas con mi esposo celestial. Hasta ahora está funcionando como un sueño y espero que sea la forma en que viviré toda la vida. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Catherine? Recomiendo los libros Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, y también Una mujer sabia, que nos brinda una buena base sobre la cual construir la restauración y nuestras vidas. Además, el animador diario también me sigue ayudando todos los días a mantener mi atención en mi esposo celestial. ¿Estaría interesada en ayudar a animar a otras mujeres, Catherine? Sí, de cualquier manera, Catherine. ¿Con qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Nunca pelees con las armas de la carne. No pongas tu confianza en tu esposo terrenal, porque tu confianza debe estar en Dios. Es Dios quien restaurará. Sé lo difícil que es, pero entrégale todo a tu esposo celestial y descansa en Él. Descansar en Él significa confiar en Él, y mientras esperas ser su voluntad, buscar su voluntad. Entréguese como una vasija en las manos del alfarero y dejar que Dios te haga la mujer con la que Él sueña. Una vez que esté complacido con lo que ve, solo entonces serás restaurada.